Crece 2023, cruzando fronteras. Hola querida iglesia, ¿cómo están? Bendiciones ante todo, bienvenidos a este día 34 ya de nuestra campaña Crece 2023, cruzando fronteras. Estamos súper felices y agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros y también porque ya nos encontramos en tierra derecha, camino a nuestra meta de 40 días de búsqueda de Dios. Y antes de avanzar con el tema de hoy, nos gustaría comenzar honrando tu vida por llegar hasta acá. Es nuestra oración que Dios avive e incremente esa hambre espiritual y que nos dé la gracia de perseverar en la decisión de cruzar cada frontera por aquel que cruzó todas las fronteras por nosotros. Y hablando de nuestra última semana de campaña, me gustaría aprovechar este punto y revisar juntos en breves minutos la última semana del ministerio de Jesús acá en la tierra. Ya que estamos hablando de testigos y mensajeros, mi pregunta que me gustaría formular es, ¿cuál fue el testimonio y el mensaje de Jesús esa última semana antes de ir a la cruz? Y me gustaría poner un poco de contexto. Bueno, Jesús en sus 3 años y medio de ministerio anunció de múltiples formas y expresiones un mismo mensaje, el Evangelio del Reino. Su ministerio comenzó luego de ser bautizado en el Jordán. Él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y luego de pasar 40 días y 40 noches allí, Mateo 4, versículo 17 nos dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él anunció el reino que vino, pero también a través de múltiples parábolas nos enseñó que el reino está entre nosotros. Y en esa última semana Jesús hizo un especial énfasis del reino que viene. Hay dos grandes mensajes de Jesús registrados en la palabra de Dios en su última semana antes de ir a la cruz. Recordemos que Jesús es crucificado el viernes antes del Sabbat de la Pascua judía, ¿no? Y uno de esos mensajes fue el mensaje que Jesús le da a sus discípulos en la última cena, en la noche del jueves de esa última semana, un mensaje en privado que quedó registrado en el Evangelio de Juan, en los capítulos del 13 al 17. Y el otro gran mensaje, un mensaje en público, los eruditos lo posicionan el día martes de dicha última semana y es el mensaje del Monte de los Olivos que está en Mateo 24 y 25. Me gustaría que lo leyéramos rápidamente, versículos del 1 al 13. Dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro rol de testigos y mensajeros? Bueno, tiene muchísimo que ver porque Jesús nos está dando testimonio de que justo antes de su segunda venida y del final de todas las cosas de su reino, nuestro rol de mensajeros y testigos va a ser probado como nunca antes en la historia. Me encanta ver cómo Jesús siempre prepara a aquellos que escoge, no solo escoge a aquellos que están preparados, y Jesús da 5 dones claves
a su iglesia según Efesios 4:11, 5 ministerios para hacer de su iglesia, de ti, de mí, testigos y mensajeros con poder, y al mismo tiempo hacernos crecer a la estatura del varón perfecto, de aquel que es el testigo fiel, pero también que es el verbo de Dios, el mensaje. Ahora, ¿cómo podemos perseverar hasta el final en nuestro rol de testigos y mensajeros? Bueno, uno de esos dones, de esos regalos a la iglesia es el ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral principalmente desarrolla en nosotros el carácter de Jesús. Di conmigo el carácter de Jesús. Dios no solo quiere sanar nuestro corazón para cerrar una etapa difícil en nuestra vida, sino para hacer aquella iglesia que será luz al mundo y que dará testimonio en la hora más oscura de la humanidad. Como iglesia debemos comprender y abrazar la narrativa bíblica de lo que sucederá y por qué ocurrirá, o si no, de lo contrario seremos vulnerables en nuestro corazón a las dinámicas que vienen, al miedo, la ofensa, la lujuria y el engaño. Jesús nos da testimonio no solo para advertirnos, sino también para estar preparados y perseverar en medio de la gran presión que vendrá. Entonces, 4 enemigos principales de nuestro rol como testigos y mensajeros, según lo que podemos ver en Mateo 24. Bueno, número 1, la lujuria. Y la lujuria no solo habla de temas sexuales, sino principalmente del exceso. Muchos en la iglesia principalmente, al ver las dinámicas y no comprender lo que Jesús nos está enseñando, se llenarán de afanes en esta vida, se cargarán con glotonería y embriaguez. Eso es lo que nos dice Lucas 21:34. Entonces, uno de los enemigos del carácter es la lujuria. Número 2, la ofensa. Mateo 24:10 nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La ofensa habla de no comprender el mensaje que Jesús nos está advirtiendo y por eso se ofenderán con Dios y dejarán su rol de testigos y mensajeros. Es lo mismo que nos habla el apóstol Pablo a través de la iglesia de Tesalónica en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 2 en adelante. Entonces, número 1, la lujuria. Número 2, la ofensa. Número 3, el temor. Al ver todas estas dinámicas, rumores de guerra, persecución, dice Lucas 21 que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de lo que allí ocurrirán, van a caer. Por eso tenemos que comprender que nuestro rol de testigos y mensajeros debe prevalecer y perseverar en medio de las dinámicas que vendrán. Y por último, el engaño. Lo primero que Jesús le responde a sus discípulos cuando les pregunta a qué señales deben estar atentos, Él les dice, mirad que nadie os engañe. Se levantarán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, pero Él los advierte y nos advierte a nosotros que tenemos que estar atentos y no ser engañados. Entonces, número 1, lujuria. Número 2, ofensa. Número 3, temor. Y número 4, el engaño. Debemos desarrollar el carácter de Jesús porque Dios, como dijimos, no solo quiere sanarnos de una etapa difícil en nuestra vida, sino ser aquella iglesia que será luz al mundo en medio de la hora más oscura.